La epístola de San Pablo a los Colosenses. Capítulo 1. Introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo. Es por medio del apóstol que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, y de acuerdo al mensaje que se le dio, lo que es en el caso de Pablo era el mensaje de la gracia. Por la voluntad de Dios. Solo el Señor puede nombrar a una persona para la oficina del apóstol. El hombre no puede efectuar esto. Y el hermano Timoteo. A los santos. Al instante que la persona acepta a Cristo, se convierte en santo. Y hermanos fieles en Cristo. Indica el hecho de que algunos en Colosas eran fieles al Evangelio que Pablo les había traído, pero al mismo tiempo parece que otros vacilaban en su lealtad. Que están en Colosas. Fue escrito desde Roma por Pablo, mientras se encontraba en prisión, Gracia y paz a vosotros. hecho posible por la cruz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La acción de gracias presenta una de las cualidades características del tipo de oración ofrecida por Pablo. Siempre orando por vosotros. Un entendimiento apropiado de la cruz produce una vida de oración apropiada. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. De hecho, probablemente fue fundada por Epafras, quien le dio la información mencionada aquí. Y del amor que tenéis a todos los santos, Amor ágape. a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, Presenta la última de la trilogía, la fe, el amor y la esperanza. la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, Tiene la intención de hacer contraste entre el verdadero evangelio de Epafras con el evangelio erróneo de los falsos maestros. el cual ha llegado hasta vosotros, Tiene la intención de diferenciar entre el mensaje erróneo de los gnósticos. como por todo el mundo, Se refiere al verdadero evangelio, siendo el mismo en todas partes del mundo. y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis. El verdadero evangelio de Jesucristo y el crucificado siempre producirá fruto en calidad de vidas transformadas. Y conocisteis la gracia de Dios en toda su verdad, La gracia de Dios no puede funcionar a menos que sea en la verdad, que es Jesucristo y el crucificado. como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, Como dicho, él era un discípulo de Pablo. el cual es un fiel ministro de Cristo a vuestro favor, Refleja el hecho de que Epafras era el padre espiritual de los santos de Colosas. el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Era amor producido por el Espíritu de Dios, hecho posible por la cruz. La gracia. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, La causa se refiere al fruto que estaban dando para Cristo, con oración ofrecida por ellos para que este fruto continuara y no se reprimiera por el mensaje erróneo. y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, Su voluntad y no la de otros. en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Declara lo que procede solo de la inspiración del Espíritu Santo. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, Andéis se refiere a su propio comportamiento y solo se puede llevar a cabo al hacer la cruz el objeto de su fe, que da al Espíritu Santo la libertad de acción para perfeccionar nuestro andar, fructificando en toda buena obra, que está garantizada si la fe está puesta apropiadamente en la cruz. y creciendo en el conocimiento de Dios, Indica el conocimiento de la cruz, que corresponde a la obra terminada de Cristo. fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, El poder de vivir una vida santa, que viene por la gracia y la cruz como el medio. para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, El gozo, porque la fe apropiada garantiza la victoria. dando gracias al Padre, Lo que todos deben hacer constantemente, que nos hizo aptos competentes,
para participar de la herencia de los santos en luz, Indica la posición del creyente en Cristo. quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas Se refiere a ser resaltado por su brazo fuerte en calidad de conquistador poderoso, hecho posible por la cruz. y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aunque la cruz no es la fuente, esta es Cristo. La cruz es el medio. La doctrina, en el cual tenemos redención por su sangre, Expresa el precio que fue pagado por nuestra salvación. el perdón de los pecados, En la cruz, el Señor rompió el poder del pecado y se llevó su culpa. el cual es la imagen del Dios invisible, El Hijo es la reproducción exacta del Padre, una imagen derivada. el primogénito de toda creación, En efecto, quiere decir que Jesús es el creador de todas las cosas. la obra creadora de Dios, porque por él fueron creadas todas las cosas, Demuestra la justificación del título dado a Cristo en el versículo anterior. que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, Las cosas vistas y no vistas. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Se refiere a ángeles santos como ángeles caídos. Todo fue creado por él y para él. Cristo es el creador de todo. Su preexistencia. Y él es antes de todas las cosas, Preexistencia. y por él todas las cosas subsisten. Todas las cosas se cumplen dentro de esta esfera de su personalidad y son dependientes de ella. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El creador del mundo también es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, Se refiere a Cristo como el origen o el principio de la iglesia. el primogénito de los muertos, No se refiere a Jesús, que es nacido de nuevo como algunos enseñan, sino más bien que Él fue el primero que se levantó de entre los muertos con respecto a la resurrección, para nunca morir jamás. para que en todo tenga él la preeminencia. Él es el primero y supremo de todo como se relaciona con la iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Esta plenitud denota la suma total de los divinos poderes y atributos. El oficio de mediación de Cristo. Y por él reconciliar todas las cosas así, Se refiere al resultado de la fe en la cruz, pacificando, la paz que resulta de la justificación. por la sangre de su cruz, Demuestra su sangre como la que satisfizo las demandas justas de la ley quebrantada. así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La cruz se dirigió no solo a la caída del hombre, sino también a la caída de Lucifer. A vosotros también, que erais en otro tiempo, En otra época, extraños y enemigos en su entendimiento porque practicaban malas obras. depravación total, Ahora ya os ha reconciliado hecho posible por la cruz. en el cuerpo de su carne, La encarnación, Dios hecho carne. por medio de la muerte, Se refiere al hecho que el acto de reconciliación de Cristo no es por su encarnación. en el cuerpo de su carne, La encarnación, Dios hecho carne. por medio de la muerte, Se refiere al hecho que el acto de reconciliación de Cristo no es por su encarnación, sino por su muerte. para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Todo hecho posible por la cruz. El servicio. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes, El fundamento de la fe, de cuyo objeto siempre debe ser la cruz. en la fe, Al mismo tiempo, dice que es posible no seguir en la fe. La fe es en Cristo y el crucificado, y sin moveros alejados de la cruz. de la esperanza del Evangelio que habéis oído, Corresponde el hecho de que fueron introducidos correctamente. el cual es predicado a toda la creación que está debajo del cielo, El mensaje de la cruz es el mismo para todos. del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, El significado del nuevo pacto fue dado, en efecto, a Pablo, que es el significado de la cruz. ahora me alegro en lo que padezco por vosotros,
Pablo estaba en prisión cuando escribió esta epístola. Y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo, Sufriendo por causa de la justicia. por su cuerpo, que es la Iglesia, Satanás se opone al mensaje de la cruz como ninguna otra cosa. de la cual soy hecho ministro, Dice claramente que él es un ministro y no un mediador, que algunos han intentado leer en el versículo anterior. según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, El camino y manera de administrar la obra. para que cumpla la palabra de Dios, Presenta al apóstol que se negaba a desviarse de su propósito en alguna cuestión secundaria que no recalcaba la posición central del Evangelio, que es la cruz. a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Se refiere a los gentiles, que serían partícipes con los judíos del Evangelio, y en efecto, en la misma iglesia, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, manifestado a los creyentes, pero no al mundo, a los cuales los santos. quiso Dios hacer notorias Deseo de darlas a conocer. las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Se refiere al hecho de que la cruz es para todos y no está limitada por líneas raciales o nacionales, que es Cristo en vosotros, hecho posible por la cruz. la esperanza de gloria, La realización exacta se materializará en la resurrección venidera. el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, Nos dice que la Biblia es la única verdad revelada en el mundo y, de hecho, siempre ha sido así. para que presentemos a todo hombre perfecto, Maduro en Cristo Jesús, se refiere a la cruz y lo que Él hizo allí. en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, Se refiere a Cristo, que obra en Pablo por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, la cual obra en mí poderosamente, que obrará poderosamente en cualquiera si el objeto de la fe es siempre la cruz.